Vamos a hablar sobre un tema que probablemente involucre a la cirugía que con mayor frecuencia hace el cirujano general, que es la colecistectomía laparoscópica en su caso. Y esta pregunta me la han hecho muchísimas veces en los últimos 5 años. ¿Le es posible a una organización o institución llegar a 0% de disrupción de vía biliar post-colecistectomía? Y he encontrado cualquier cantidad de respuestas casi equivalente al número de cirujanos encuestados. No quiero empezar esta primera plática que tengo el honor de dar en este congreso sin dedicársela a doña Quinta, que trascendió en el mes de mayo, pero que fue una de las personas responsables de que surgiera una hermandad de ya casi más de 40 años entre el doctor José Ramón Domínguez y un servidor. Que doña Quinta esté en el cielo y que Dios la bendiga. Y yo creo que, como dice el dicho, lo que bien comienza, bien termina, y para operar una colecistectomía laparoscópica lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar correctamente la patología. Y para eso tenemos que estar muy familiarizados con lo que hoy se conoce como las guías de Tokio, que la última edición es del 2018, y que nos habla de 3 aspectos importantes a considerar en un paciente con patología de la vesícula biliar. Lo primero que tenemos que conocer son los signos locales de inflamación, que están aquí enumerados, como el signo de Murphy, una masa palpable en el hipocondrio derecho dolorosa, datos de respuesta inflamatoria sistémica y hallazgos en estudios de imagen compatibles con colecistitis aguda, específicamente en el ultrasonido, como puede ser líquido libre perivesicular o el dato de doble riel. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay que tener en cuenta que una de las cosas que tenemos que cuidar como cirujanos es la correcta indicación de la cirugía. Dicen que para no tener complicaciones, pues no hay que hacer cirugía, de tal manera que si nosotros no operamos al paciente de la vesícula, seguramente no tendremos alguna complicación. ¿A qué me refiero con esto? A los criterios de manejo de pacientes con litiasis vesicular asintomática, que en muchas de las guías consideran que no es una indicación quirúrgica, y en algunos casos la famosísima disquinesia vesicular. Pero además estas guías de Tokio nos proporcionan una guía útil para saber a qué nos estamos enfrentando. Cuando nosotros le preguntamos a nuestros residentes cuál es la probabilidad de que un paciente que operamos de colecistectomía se muera, hay respuestas muy diversas, ¿no? Desde 1 en 1000 a 1 en 200. Y aquí vamos a ver que a veces esos datos están alejados de la realidad. Y las guías de Tokio nos dicen que hay que estratificar a estos pacientes en 3 etapas. El paciente que tiene una colestitis aguda grado 3, que está acompañada de una insuficiencia orgánica cualquiera que sea. La colestitis aguda grado 2, que va a estar acompañada de respuesta inflamatoria sistémica severa, como leucocitosis de más de 18,000, la posibilidad probablemente de una colestitis gangrenosa, etcétera, que evidentemente son escenarios clínicos muy distintos uno del otro. Y la colestitis grado 1, que es una inflamación de la vesícula en un paciente por lo demás sano. Se antoja pensar que dependiendo del grado de severidad de la colecistitis va a ser la morbimortalidad de estos pacientes. Y analicemos aquí un poquito cuál es la historia natural de estos pacientes según el grado de severidad. En primer principio, lo que en mi generación era importante, que es el grado de conversión. Es decir, ¿qué posibilidades tengo yo, cirujano, de iniciar una colecistectomía por laparoscopía y tenerla que convertir a cirugía abierta? Cuando empezó la cirugía laparoscópica, esa probabilidad se manejaba más o menos como del 5%. Había cirujanos que decían que ellos tenían 0% de conversión, pero ven, aquí están las cifras o los números duros. En 5 series que agrupan a 1041 pacientes, sabemos que cuando el paciente tiene una colestitis aguda grado 1, la probabilidad de que se convierta es casi del 6%. Cuando es grado 2 es del 17%. Y cuando es grado 3 es del 23.6%. Esto es preocupante porque la mayoría de las generaciones de los cirujanos nuevos hoy probablemente nunca se han enfrentado a una colecistectomía abierta, de tal manera que para ellos no será una opción el convertir una cirugía laparoscópica abierta para resolverla, excepto para controlar un sangrado. Sigamos analizando algo que les preocupa siempre mucho a los artículos norteamericanos, que es el costo de la atención de estos pacientes y que tiene que ver básicamente con la estancia hospitalaria. Y la historia se repite.
Los que menos estancia hospitalaria son los de grado 1, que tienen 5 días, y los de peor son los de grado 3, que pueden alcanzar casi 13 días de estancia hospitalaria, que para lo que hoy es la colecistectomía, que en muchos centros se hace como cirugía de corta estancia, se opera a las 7 de la mañana y se va a las 7 de la noche, pues sí son demasiados días de hospitalización. Pero pasemos a datos un poquito más médicos, que es la morbilidad posoperatoria de estos pacientes. Estamos acostumbrados a pensar que la colecistectomía laparoscópica es cero mórbida, y aquí vemos algunos de los números duros. En una serie de 686 pacientes, la severidad grado 1 tiene una morbilidad del 5.6%, el grado 2 una morbilidad del 7.2% y el grado 3 tiene una morbilidad hasta del 20%. O sea, no estamos hablando ya de una cirugía con cero morbilidad. Y aún peor, hablemos de la mortalidad, ¿no? Lo que decía yo al principio, ¿qué probabilidades hay de que un paciente que se opera de una colecistectomía fallezca por la cirugía? Bueno, pues aquí están los números. En un paciente con colecistitis aguda grado 1, la probabilidad es del 1%. En un paciente que escala a la severidad de segundo nivel, la morbilidad es casi del 1%, pero un paciente que operamos con un grado de severidad 3, la mortalidad es del 5.4%, casi igual al de la pancreatoduodenectomía por un cáncer de cabeza de páncreas. Esto es de llamar la atención y de considerarse en aquellos pacientes que se operan en este estatus. De tal manera que Sages plantea un problema importante. Habla de que la incidencia de afección de vía biliar postcolecistectomía se incrementó con la implementación de la cirugía laparoscópica y es de 3 de cada 1000 cirugías que realizamos. Y todos sabemos que la afección de vía biliar va a complicarle terriblemente la vida al paciente, pero también le puede complicar terriblemente la vida al cirujano con un proceso médico-legal. Pero debido a su baja incidencia, es muy difícil hacer estudios prospectivos aleatorizados en donde demostremos que uno u otro método van a disminuir o a llevar a cero la incidencia de afección de vía biliar en estos pacientes. De tal manera que Sages sugiere 6 estrategias un poco para tener en mente cada vez que nosotros vamos a entrar a un quirófano con un paciente correctamente diagnosticado a realizar una colecistectomía correctamente hecha por laparoscopía. Y la primera es de que desde 1995 el doctor Steven Strasberg, habla sobre la visión crítica de seguridad, que se supone que todos deberíamos de lograr y que es evidente que muchas veces no se logra. Considerar potencial anatomía aberrante. Para eso necesitaríamos tener estudios de imagen previos diferentes al ultrasonido, es decir, estudios de sección como la tomografía o la colangioresonancia magnética o incluso una colangiopancreatografía retroendoscópica para poder identificar a priori las variaciones anatómicas tanto del conducto biliar como de la arteria hepática común. 3. Utilizar métodos de imagen transoperatorios, con los más familiarizados es con la colangiotransoperatorias. Realizar un tiempo fuera transoperatorio antes de cortar o ligar cualquier estructura que pensamos que se debe de cortar. Reconocer las zonas de riesgo durante la disección y detenerse, que las veremos más adelante. Finalizar la operación por un método seguro que puede ser diferente a la colecistectomía, como son las colecistectomías subtotales, con las cuales el cirujano laparoscopista tiene que estar familiarizado. Y por último, que probablemente de las 6 recomendaciones esta vaya a ser la más difícil, es pedir ayuda a otro cirujano cuando las condiciones se vuelven difíciles. Y yo siempre les digo, llamen al experto antes de la complicación, no cuando ya la tuvieron. ¿Por qué? Porque aún el experto va a batallar muchísimo para resolver una complicación y el pronóstico del paciente va a cambiar mucho si el procedimiento se hace antes o después de la complicación. De tal manera que este objetivo deseable, dorado, de objetivo cero, disrupción de vía biliar postcolecistectomía, va a estar influido por una gran cantidad de variables. La primera es la experiencia del cirujano. Uno pensaría que el cirujano más experimentado tiene menos complicaciones de la vesícula, ya veremos más adelante que esto no es cierto. El dominio de procedimientos alternos, específicamente el ser capaces de realizar una colecistectomía subtotal. La capacidad para resolver complicaciones transoperatorias, específicamente el sangrado. O sea, cuando nosotros tenemos un sangrado en una laparoscopía, primero la visión cambia muchísimo y segundo, si no lo controlamos adecuadamente, podemos colocar al paciente en condiciones críticas. Y las características propias del paciente, ¿no? Si es un paciente obeso, si es un paciente multioperado, si es un paciente diabético, cardiópata, que está tolerando bien el neumo o no. Las variaciones anatómicas, como mencionaba yo anteriormente, que es difícil de conocerlas antes de una colecistectomía simple.
las características propias de la enfermedad, si tenemos un síndrome de Mirici, si tenemos cualquier otra eventualidad, y el horario del procedimiento. Nosotros en México hemos considerado que probablemente la colestectomía laparoscópica no debería de hacerse en horarios nocturnos ni de madrugada porque no se cuenta con los recursos completos en la mayoría de los hospitales, como veremos más adelante. ¿Qué tecnología tenemos disponible en nuestro hospital? Hoy se habla de cirugía robótica, hoy se habla de inteligencia artificial, pero habrá que ver qué porcentaje de los hospitales hoy en Latinoamérica tienen disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana esta tecnología, o simplemente una colangiografía transoperatoria, ¿no? Disponibilidad de equipo multidisciplinario, específicamente un endoscopista que pueda hacer un rendezvous para resolver ahí una coledocolitiasis no sospechada, y las características específicas del centro. Derivado de esto, nosotros hemos observado que la indicación de estudios de imagen preoperatorio de sección en un paciente para colestectomía no existe, y tenemos estudios como este, que es una resonancia magnética que marca un conducto hepático derecho posterior que está llegando casi directamente al conducto cístico o al hepático común, y que es muy probable que, si no lo sabemos, pueda resultar lesionado durante una colecistectomía. Y nosotros el año pasado, a principios del año pasado, y convocados por la Asociación Mexicana de Cirugía, publicamos este artículo que titulamos Programa de Recuperación Quirúrgica Mejorada y Colecistectomía Segura, en donde en las conclusiones lo que decíamos era: para una colecistectomía segura, buscando ofrecer a nuestros pacientes el mejor desenlace quirúrgico posible. No nos arriesgamos a decir que una colecistectomía con 0 complicaciones, porque todavía estamos en duda de si este objetivo pueda lograrse alguna vez, probablemente con la inteligencia artificial. Y a veces despreciamos cosas que ya yo les preguntaría a ustedes como cirujanos: ¿cuántos de ustedes hoy dejan un drenaje post-colecistectomía en el lecho quirúrgico? Y probablemente la respuesta sea 100%, nunca dejó un drenaje. Sin embargo, nosotros publicamos este artículo también el año pasado, en 2024, que es un artículo prospectivo randomizado de más de 500 pacientes sometidos a colecistectomía electiva, y encontramos que efectivamente la colocación rutinaria de un drenaje post-colecistectomía no representa ningún beneficio para el paciente. Sin embargo, cuando a criterio del cirujano se dejó el drenaje, evitó la reoperación en el 75% de los pacientes. De tal manera que, si bien no lo recomendamos de rutina, sí lo recomendamos cuando el cirujano aplique el criterio de la colocación de un drenaje, porque puede evitar reoperaciones en estos pacientes. De tal manera que hablamos de la visión crítica de Strasberg o la visión crítica de seguridad, pero a veces no siempre se logra. ¿Y cuál es la idea de esto? Es que la incidencia de afección de vía biliar, como ya mencioné, puede ir hasta en el 0.7%, pero hoy se supone que tenemos un mejor entrenamiento. Muchos de los cirujanos de antes se entrenaban un fin de semana operando una colecistectomía en un puerquito, y de ahí el lunes estaban operando en los hospitales. Hoy yo creo que los programas de entrenamiento son mucho mejores. Tenemos mejores instrumentos quirúrgicos, tenemos técnicas de imagen pre y transoperatorias mucho más efectivas, como la que se va a hablar en algún momento del Congreso del verde-indocianina, y conceptos estratégicos como la visión crítica de seguridad. De tal manera que la principal causa de afección de vía biliar postcolecistectomía hoy se establece como una mala interpretación de las referencias anatómicas. Yo no estoy tan seguro ni tan de acuerdo con esta aseveración que hace la literatura, porque la mayor parte de los videos que tenemos oportunidad de revisar de un paciente con una afección de vía biliar, lo que vemos es una precipitación en ligar y cortar conductos, sin haber hecho una adecuada disección y una adecuada identificación, de tal manera que probablemente valga la pena hacer hincapié en los tiempos fuera. Y vean ustedes lo que les mencionaba: en esta encuesta de 3.657 cirujanos, la mayor parte de las afecciones de vía biliar se presentaron en cirujanos con experiencia. Es decir, probablemente sea el exceso de confianza el que nos está provocando este 0% de afección de vía biliar. Y esto se debe un poco a que cada quien ve el mundo como quiere, ¿no? O sea, yo lo hago así, yo lo hago de esta manera, yo pongo 3 trócares, yo pongo 4 trócares, yo los pongo todos en la línea media. Y esto ha tenido como resultado que han sido descritas más de 50 técnicas de colecistectomía laparoscópica en los últimos 40 años. Y eso yo lo veo en mi hospital, que a veces tiene 10 quirófanos funcionando al mismo tiempo, todos con colecistectomías laparoscópicas, y cada uno de los 10 cirujanos que está operando está haciendo una técnica diferente. Cuando existen muchas técnicas, como en cualquier campo de la medicina, es porque ninguna realmente es 100% eficiente.
y han aumentado el número de casos complejos que hoy son sometidos a una colestectomía laparoscópica. Yo recuerdo cuando yo empecé a hacer cirugía laparoscópica, el que el paciente tuviera una cirugía previa era una contraindicación para la cirugía, que el paciente tuviera obesidad mórbida era una contraindicación para la laparoscopía. Yo quisiera saber hoy qué cirujano decide abrir un paciente con obesidad mórbida para quitarle la vesícula, pues definitivamente ninguno. Entonces, hoy utilizamos, atendemos casos mucho más complejos y lo que les mencionaba, el uso de tomografía, colangioresonancia y CEPRE preoperatorio en pacientes con colestectomía no está estandarizado ni está indicado. Esto puede hacer que no nos demos cuenta de las variaciones anatómicas propias de estos pacientes. De tal manera que nosotros tendríamos que buscar si hay forma de evaluar la dificultad de una colestectomía laparoscópica y vamos a tomar en cuenta estos dos factores. Factores relacionados con la inflamación de la vesícula biliar propiamente dicha y factores intraabdominales no relacionados con la inflamación de la vesícula biliar. Y para eso entonces se puede hacer una escala que va a tomar en cuenta la apariencia de la vesícula, va a tomar en cuenta si está distendida o está contraída la vesícula, va a tomar en cuenta cuáles las características propias del paciente, si tiene sepsis y complicaciones con piocolecisto o abscesos hepáticos, y vamos a tener una puntuación de 10. De tal manera que si un paciente alcanza 10 puntos, esta colestectomía seguramente va a ser difícil y nos debe de prevenir para no seguir adelante con una colestectomía total y utilizar técnicas alternativas. ¿Por qué se produce una afección de vía biliar? Bueno, los expertos dicen que es por percepciones heurísticas, siendo la percepción heurística un atajo mental que el cerebro utiliza para tomar decisiones y emitir juicios de manera rápida. Y el ejemplo es la representatividad, es decir, lo más caro es lo más bueno, o la disponibilidad, es decir, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que se supone que debería de ser. Sin embargo, esto no es real en la cirugía de la colestectomía, porque evoca la teoría de la ilusión de la forma y la figura, en donde la forma existe en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad, como este ejemplo en donde existe una sombra y el resto de la figura la construye nuestro cerebro sin que realmente exista, y la figura existe en 2 dimensiones, alto, ancho, y generalmente está definida por las líneas. Y vean ustedes cómo exactamente es el mismo plano, pero dependerá de la separación de las líneas que nosotros dibujemos en el interior del plano, el tipo de figura que nuestro cerebro va a construir. Y a eso se refiere la ilusión o la percepción heurística de la vía biliar, en donde el cirujano confunde el hepático común con el cístico y se produce la lesión de la vía biliar. De tal manera que es muy importante que no olvidemos cuáles son las referencias anatómicas de seguridad. Y muchos cirujanos, cuando les decimos el surco de Rubier, dicen, pues doctor, pero es que no está. Ahí está encerrado en el círculo rojo y estará presente en el 70% de los pacientes. Y en el otro 30% se verá así como una pequeña incisión sobre la cara visceral del hígado. Y la característica anatómica es que ahí va a ir el conducto hepático derecho y la rama derecha de la vena, de la vena porta derecha posterior, junto con el borde inferior del segmento 4B, que ahí está marcado, y esas van a ser nuestras referencias anatómicas que vamos a utilizar para trazar estas líneas de seguridad o zona R4U, en donde por arriba está en verde, donde podemos trabajar confiadamente, y por abajo está en rojo, donde seguramente lo que estamos disecando no es el cístico, sino es el hilio hepático. De tal manera que se establecen 4 zonas de seguridad, las 4 verdes de arriba es la superior anterior y la superior posterior, las de abajo son la inferior posterior y la inferior anterior. De tal manera que en lo rojo no deberíamos de meternos y muchas veces en los videos que revisamos vemos cómo la cirugía se está llevando a cabo por debajo de esta línea de seguridad y por lo tanto tendremos una lesión de vía biliar. Y en esto también es la división del plano subseroso en el lecho hepático. Yo les pregunto a mis residentes cómo se llama la fascia que separa la vesícula de la cara vesicular del hígado. Absolutamente nadie lo sabe. El doctor Domínguez es un experto anatomista y es la fascia de Albanese. Esa fascia, a los cirujanos más viejos como yo, nos enseñaron alguna vez la técnica de Madden, que era inyectar solución en el peritoneo visceral de la vesícula, entre el hígado y la vesícula. Se abría el plano con una hidrodisección y de esa manera identificábamos perfectamente la fascia de Albanese. Ese es el plano que se debe de lograr siempre en una colestectomía laparoscópica, sobre todo para evitar lesiones del conducto hepático derecho posterior. Y las variaciones anatómicas vasculares, entre más pequeñas son las estructuras vasculares, más probabilidad hay de que exista una variación en la anatomía vascular del paciente.
La lesión vascular más frecuentemente que acompaña a las lesiones de las vías biliares es la lesión de la arteria hepática derecha, que a veces se puede percatar y a veces no. Aquí vemos la distribución de los vasos arteriales en el cuadro de la izquierda y aquí vemos las variaciones que puede tener la inserción del conducto cístico sobre el conducto hepático común. Y vean ustedes cómo puede ser anterior, posterior, lateral derecho, interno o alto, medio y bajo. Pero nosotros en el Hospital General tenemos una frase muy sabida que dice: más vale un cístico largo que un colédoco corto. No por el afán de disecar el cístico vamos a poner en riesgo la sección de un conducto hepático común. De tal manera que hay conceptos estratégicos y técnicas transoperatorios como salir del fondo hacia el conducto cístico o utilizar la técnica de disección del triángulo hepatocístico o una colestectomía subtotal, que fue descrita por Madin desde hace muchísimos años, no es un concepto nuevo y que debemos de tener como cirujanos considerada. Tenemos la aplicación de estudios auxiliares en el transoperatorio, como la colangiografía fluorescente, de la cual no voy a hablar demasiado, la inyección de colorante dentro de la vía biliar, la colangiografía transoperatoria, que es con la que más familiarizados estamos, y el ultrasonido transoperatorio. En una colangiografía transoperatoria debemos de evaluar estos 6 puntos, en donde tenemos válvulas del conducto cístico, 3 conductos intrahepáticos sí o sí, 1 izquierdo y 2 derechos, conducto biliar principal completo, paso adecuado del medio de contraste al duodeno, sin defectos de llenado y sin fugas. Estos son algunos de los algoritmos que describen como el B-Safe, en donde incluyen los planos que ya mencioné y donde cada una de las letras representa una de las estructuras que debemos de cuidar en el momento de la disección laparoscópica. Y la visión crítica de Strasberg, que como comentábamos, cuando no la logramos, ¿qué es lo que podemos estar haciendo? Bueno, en este trabajo se logró la visión crítica de Strasberg en el 92.5% de los casos y este grupo logró una disminución en la incidencia de afección de vía biliar hasta del 0.09%, que evidentemente es casi 10 veces menor que la que se reporta en la literatura. La estrategia del tiempo fuera se refiere a esto justamente. Esta imagen de la derecha, vean cómo la misma figura puede reportar 3 imágenes completamente diferentes y de ahí la importancia de hacer un tiempo fuera antes de clipar o cortar cualquiera de las estructuras que pensamos que es el conducto cístico o que no lo es. Y muchas veces lo más importante es pedir una segunda opinión al momento de querer clipar y cortar algún elemento. Y este es un tema de un algoritmo que utiliza adverbios, en donde nosotros tenemos que tener en cuenta anticipar cualquier error, recordar errores del pasado, implementar reglas seguras, identificar antes de cortar y exposición correcta, ayuda complementaria, la utilización de colangiografías de algún tipo, utilizar medidas de soporte alternativas, como es la colestectomía parcial y técnicas de rescate. Y para los que pensaban hoy que la inteligencia artificial y la robótica era la respuesta a cero afección de vía biliar, presentamos este artículo que incluyó pacientes operados de colestectomía entre el 2010 y 2019, más de 1 millón de pacientes, en donde el objetivo era determinar si realmente estos pacientes tenían menor porcentaje o mayor riesgo de afección de vía biliar poscolestectomía. Y aquí están los números, ¿no? El primer bloque corresponde al análisis del 2010, el segundo bloque corresponde al análisis del 2019. Y vean ustedes cómo la asistida por robot era del 0.1% de las colestectomías se hacía por robot en el 2010. Esto se incrementó al 5.2% en el 2019, pero tenían un 0.5% de afección de vía biliar. Y este es el acumulado desde el 2010 hasta el 2019, en donde vean cómo la colestectomía abierta tenía un 3.8 de afección de vía biliar, la colestectomía laparoscópica un 0.23 y la colestectomía robótica un 0.67, casi el triple de complicaciones de afección de vía biliar por robot que por cirugía laparoscópica. Y aquí se corrobora una vez más, comparando la cirugía robótica o la colestectomía asistida por robot, tenemos una probabilidad de afección de vía biliar del 0.7% comparada con un 0.2% de la laparoscopía, lo que quiere decir que estos pacientes tienen 3.16 mayor riesgo de afección de vía biliar si se operan por robot que si se operan por colestectomía. La conclusión de este artículo es el uso de la colestectomía asistida por robot se incrementó del 2010 al 2019 52 veces, es decir, del 0.1 al 5% de los pacientes.
Estuvo asociada a una mayor incidencia de afección de vía biliar comparada con la laparoscópica y en ausencia de alguna ventaja sobre los procedimientos de mínima invasión actuales, su uso se pone en entredicho. Finalmente, como una opinión personal para dejar un poco de reflexión de la plática, los que llevamos prepa y llevamos cálculo integral, al final del programa siempre hablábamos de derivadas e integrales, siendo las derivadas que tienden a cero, pero nunca llegarán mientras las variables que participen no se mantengan constantes. En mi opinión personal, creo que las variables que participan en la colestectomía laparoscópica nunca son constantes. Deben de utilizarse todas las herramientas a nuestro alcance para mejorar la seguridad de la cirugía. Deben de promoverse una cultura de colestectomía segura, es decir, no hay que normalizar la complicación. Me llevé la vía biliar, pues es lo normal, no es lo normal, no hay que normalizarla. Y cuidar las indicaciones de colestectomía, es decir, no operar pacientes de colestectomía que no esté indicado. Es decir, aguas con las disquinesias vesiculares y cuidado con las litiasis vesiculares asintomáticas. Muchas gracias por su atención y buenas noches.